eres siempre refugio eterno para nosotros, Señor. Nuestra alma encuentra en ti reposo, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos, te hemos bendecido, Señor, y no queremos cesar de alabar constantemente tu nombre, Señor. Reconocer tu grandeza, anunciar tus prodigios en nuestra vida, Señor, porque los estamos viendo, Señor. Que nuestra boca hable y seamos testigos, Señor, de lo que tú eres y de lo que estás haciendo. A ti la gloria, Padre, en nombre de Jesús, amén. Hermanos, hoy vamos, como siempre, ya saben, hay que tener notas porque traigo como 50 versículos, o 20. Vamos a tomar nota. Le voy a pedir sobre todo que tome nota para que entre semana repase los pasajes. Es importante que tengamos esta buena costumbre de tomar notas, porque nuestra mente, créanme, a veces la palabra viene, dice el enemigo viene y la toma. Entonces tenemos que atesorarla y tener siempre presente, y así como hacen algunas vacas, no vuelven a regurgitar y vuelven a repasar y vuelven a sacarle nutrientes, porque el Espíritu Santo trae un impacto siempre a través de nuestro pastor, a través de las predicaciones y de los testimonios. Vamos a ver hoy, en esta mañana, buena tarde, un tema que quizá va a ser un poco conocido, sobre todo para los que ya han estado trabajando. Quizá para los jóvenes que han estado más en temas de estudio va a ser un poquito complicado, pero yo sé que van a alcanzar a entender lo que el Señor quiere hablarnos a través de esto. Sobre todo porque vamos a hablar de conceptos, digamos, de un salario, de un sueldo, cosas que a lo mejor dicen: yo no tengo más que la dependencia de mis padres, pero aún así van a estar preparándose para llegar a ese momento. Bueno, vamos a comenzar. Algunas de las características comunes que hay en el mercado laboral, es decir, cualquier persona, si levantamos una encuesta rápida de cómo se sienten cuando están trabajando, es decir, cuando ya están haciendo una labor de lunes a viernes, lunes a sábado, encontramos ciertas características que quiero nada más repasarlas rápido. Algunos de ellos dicen: yo siento que estoy dando, yo soy solamente el mínimo, doy solamente el mínimo requerido. Es más, si se puede trabajar menos, voy a trabajar menos. No voy a dar de más de mi tiempo. Buscan engañar y que los demás trabajen. Se viven dando excusas por su mal desempeño. Su corazón está en otro lugar o en otro tiempo. Al momento están en su trabajo. Anhelan estar fuera de las instalaciones de un trabajo. Sus pensamientos hacia su jefe y dueño de la empresa son de mal y no de bien. Se sienten frustrados al ver el avance de los compañeros. Hay envidia por los logros de otros que llegaron incluso después que él o que ella. Sienten que dan más de lo que les están pagando, es decir, un subsueldo. No quieren regalar ni un minuto extra de su tiempo estipulado, ni poner nada de su bolsa. Esperan que las prestaciones lleguen al final de año, y siempre cuando hacen la suma dicen: es menos de lo que yo necesitaba o quería o estaba esperando. Están pensando en otro trabajo, es decir, sienten una apatía por el lugar donde se encuentran y consideran que es mejor un trabajo que la gente de arriba. Es decir, yo puedo hacer las cosas mejor que mi jefe, que mi superior, o que incluso que los dueños. En su tiempo libre piensan cómo sería así, es decir, empiezan a idealizar cómo sería no trabajar, cómo sería estar totalmente de vacaciones, y empiezan a ver publicidad y ven gente en la playa y dicen: yo quisiera estar ahí. Más, en su lugar de trabajo tienen una foto de las últimas vacaciones y sus pensamientos están ahí, no están en el trabajo. Arrastran experiencias malas de empleos anteriores y las usan como referencia para justificar por qué actúan de cierta manera en el trabajo, en el presente. Y al concluir esta parte, tienen problemas con reportarle a su jefe. Esas son algunas características, digamos, generales de lo que sucede en el ambiente laboral. Aquí no les voy a decir que digan amén, porque son cosas malas. Yo espero que ustedes sean del otro tipo. Le tengo unas noticias. Hay una vacante. Si por ahí alguna de las cosas que usted leyó le movieron y dice: ¿sabes qué? Yo a veces he pensado eso. Déjeme decirle algo. Existe una vacante que se está abriendo, y es una vacante que el Señor está abriendo. Y usted dice: oye, ¿y vacante como para qué? ¿Qué va a suceder? El Señor está buscando, y así como vemos en los anuncios de periódico que dice: se busca gente con tal perfil, déjeme decirle que el perfil que el Señor está buscando es que Él anda buscando lo necio. Mejor dice: ay, bueno, yo no, ¿verdad? No aplico. Es
Está buscando lo débil, está buscando lo vil, lo menospreciado, lo que no es, para hacer lo que suceda. Entonces usted puede decir, quizá en mi vida en algún tiempo yo he sentido esto, que no puedo ser parte del reino de Dios al 100%. Siento que siempre me falta algo. Déjeme decirle algo, el Señor está abriendo en esta mañana una oportunidad a su corazón, y voy a invitarle que ponga atención qué es lo que el Señor está buscando para decir, Señor, yo aquí estoy. El llamado que tenemos es un llamado diferente, es decir, no estamos llamados por el Señor para multiplicar las finanzas. Sabemos que Dios es dueño del oro y de la plata, Él no necesita unas finanzas, no, Dios no estableció un principio de iglesia para que la gente recolecte ofrendas y diezmos, eso no le interesa al Señor. Quiero dejarlo muy claro porque varias veces voy a estar hablando de la palabra negocio, y en automático cuando hablamos de negocio se prende la chequera y empezamos a sacar nuestra calculadora y de a cuánto estamos hablando. Vamos a hablar de los negocios del Padre. Entonces tenga en su mente esto, no financiero, aunque en un punto lo vamos a tocar, pero estamos hablando de lo que el Padre anhela. No hay peor cosa, hermanos, en el ambiente empresarial que cuando el abuelo que fundó la empresa está próximo a morir. ¿Qué es lo que sucede? Empieza a buscar quién va a ser el heredero, quién se va a quedar a cargo de lo que él levantó. Y podemos pensar en emporios internacionales o nacionales, los Zambrano, llámele usted que quiera. Es más, hasta el señor que tiene la ferretería, que es el abuelito y tiene que decir, yo ya me estoy muriendo, ¿quién se va a quedar a cargo de esto? Y según las estadísticas, toda empresa familiar, a la tercera generación cae el negocio. Es decir, no los hijos sino los nietos. El negocio se viene abajo. ¿Por qué? Porque no vieron al abuelo el esfuerzo que hubo, sino que ya heredaron algo armado y su corazón no estaba en eso, y empiezan a despilfarrar y empiezan a tirar todo el esfuerzo del abuelo, y el hijo ya el papá lo regaña, pero el hijo ya dice yo quiero otra cosa, y empieza, y eso se viene abajo. Entonces no hay peor cosa que lo que le llaman la sucesión generacional, es decir, cómo hacer que una empresa continúe avanzando a pesar de que ya no esté aquí el fundador. Déjeme hablarle de una empresa que es la empresa que el Señor ha establecido. Y cuando le digo empresa, no vaya a pensar en franquicias, no vaya a pensar en pirámides, así, ¿de dónde me vine a meter? Estamos hablando de un objetivo, de un propósito de Dios. ¿Qué es lo que el Señor se propuso? Dice Juan 3:16, usted lo sabe. Está basado en una empresa que tiene un principio, que es el eje de todas las cosas, que es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese versículo retumba por la eternidad, porque es un versículo que establece un propósito de Dios. Así como el Señor dijo al principio, sea la luz, y fue la luz, el Señor dijo, yo amo al hombre y voy a proveer los medios para restaurar lo que está perdido, para que aquello que fue separado por el pecado esté nueva cuenta en una relación de amor, en una relación de adoración, en una relación de esta presencia hermosa que podemos sentir como en el día de hoy. Porque de tal manera dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, lo sabemos, sino para salvarlo. Entonces, si llegamos, vamos a hacer una imagen, y yo quiero que se imagine así. Usted va a llegar en este momento delante de la presencia de Dios como si llegara una empresa, y va a llegar y va a decir, oye, lo primero que ves afuera en el eslogan de la empresa es esto: porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta es una empresa que está basada en el amor. Es una empresa que tiene un objetivo, que tiene un fin, que tiene un propósito. Ya que llegamos y empezamos a avanzar, ya llegamos ahí, los que han ido a entrevistas empiezan a ver cómo va la recepcionista, empiezan a entrar. Ya que están ahí, de repente hay ciertos pegotes de la misión, el objetivo. Vamos a empezar a conocer qué es lo que Dios dice de esta empresa. Hebreos 1:1. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa de Dios? ¿Quiénes son los dueños? ¿Cuál es la historia de esta empresa que estamos hablando? Objetivos. Hebreos 1:11. Hebreos 1:1, perdón. Dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces en otros tiempos a los padres por medio de los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Dios tuvo un trato con Israel, mas tiene un trato para nosotros diferente, que ahora es la revelación del Hijo. Es decir, el Dios, dueño de todas las cosas, envía a su Hijo para que a través de Él tengamos vida eterna.
Lucas 2:49. Vamos a ver aquí dos pasajes que quiero que los veamos juntos. Lucas 2:49 y después vamos a ver Lucas 4:18. Lucas 2:49 nos narra un pasaje que es corto, porque es decir, tenemos poca luz respecto a la infancia de Jesús, pero este pasaje nos enseña mucho acerca de su carácter. Jesucristo tiene 12 años de edad. Dice la palabra, narra que van a una de las fiestas, de pronto sus papás se regresan y no encuentran a Jesús y empiezan a buscar en toda la gente y no lo encuentran y regresan a Jerusalén. Llega a Jerusalén y buscan al Señor y lo encuentran en ese lugar, en la sinagoga, leyendo la palabra del Señor. Y llegan asustados los papás y le dicen: ¿dónde has estado? ¿Por qué has hecho esto? Y el Señor establece, dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y usted dice: oye, ¿un niño de 12 años puede llevar una empresa? No. Es decir, sería, digamos, irresponsable dejarle una empresa a un niño de 12 años. Pero hay una formación que va avanzando en el caminar, digamos, de un judío, en lo que es la preparación para una madurez. Pero en la persona de Jesús nos enseña que hay un proceso en el cual, a la edad temprana, a lo mejor usted dice: yo tengo poquito que me acerqué al Señor. Bueno, en este tiempo tú ya puedes ser parte de esta empresa. No te preocupes, no tienes que tener 20 años para empezar a decir: ya estoy listo. No, ya puedes empezar. Ahora, ¿qué es lo que encontramos a Jesús haciendo? Dice que él hacía preguntas con los sabios de la ley. Y preguntaba, y dice que la gracia del Señor estaba con él y se asombraban de la sabiduría que había en él. Amén. Más adelante, Lucas 4:18, vamos a verlo juntos, y es el principio de el arranque formal, podemos decirlo, del ministerio del Señor Jesús. Y fíjese cómo es hermoso. Vuelve el Señor al lugar conforme la costumbre, es decir, la costumbre de leer la palabra de Dios, a un sábado en la sinagoga, y se levanta Jesús a leer. Y le es dado el libro del profeta Isaías, y cuando abre el libro halla el lugar donde estaba escrito. Lucas 4:18: el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner libertad a los quebrantados, para pregonar el año agradable del Señor. Y enrolla el libro y los da al ministro, se sienta, y los ojos de todos en la sinagoga están fijos en él, y comienza a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros oídos. Vemos a un niño de 12 años que empezaba a caminar en los negocios de su padre. Vemos a un hombre de 30 años que se levanta y dice: hoy se está cumpliendo. Él estaba tomando el lugar que había sido preparado, que había sido puesto, que estaba diseñado para que viniera el nuevo pacto en Cristo Jesús. ¿Quién es el dueño de esta gran empresa? Cristo. Dice Lucas 19:10: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces seguimos caminando y encontramos el plan de Dios eterno, encontramos a Cristo diciendo cuál es el objetivo, y encontramos a Él mismo diciendo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Encontramos un objetivo, una empresa que tiene un objetivo. ¿Quiénes son los fundadores? Es Dios mismo. ¿Cuál es el objetivo? Dar libertad a los cautivos, pregonar salvación, traer a la gente que no está en el pacto, traerla ahora a una comunión con el Señor. Ya conocemos los dueños. Vamos al tercer punto. En toda empresa, ¿quién es el que recibe su currículum? Normalmente, ayúdenme a predicar. Recursos humanos, normalmente, ¿verdad? El agente de recursos humanos, o el área de recursos humanos, o alguien que esté diseñado por ahí. En el reino, en la empresa de Dios, la oficina de recursos humanos es llevada por el Espíritu Santo. Y usted llega con su currículum, que más que currículum parece ridículo, porque usted puede llegar: no, yo he hecho aquello, y mira, Señor, tú sabes que yo de chiquito esto, y he dado, y es más, las ofrendas, yo estaba ahí. Y lo ve el de recursos humanos y dice: bueno, pues vamos a ver. Dice: lo bueno es que estamos buscando lo vil y lo menospreciado, lo necio. Cumples el perfil y te pasa.
Y dice el Espíritu Santo: yo mismo me voy a encargar de estarte enseñando todas las cosas que tienes que hacer en esta empresa. No te preocupes, yo te voy a capacitar. Dice la palabra Juan 14:26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, está hablando Jesús, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gálatas 4, versos 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oh sorpresa, íbamos por una vacante y resulta que el Espíritu Santo nos recibe con una promesa de heredad. Usted va a una empresa y de pronto dice: pues ahí lo que sea, haciendo una chambita o total conseguir algo, y llegas y el recurso humano te dice: ¿qué crees? Esta empresa es una heredad y tú eres parte de esta herencia. Y uno empieza a decir: oye, pero ¿qué es lo que tengo que hacer para recibir la herencia? Usted lo sabe, es como los chistes, ¿no? Siempre está aquel que está esperando que su herencia llegue, y cuando llega la herencia no lo cree. Y en nuestra mente empieza a suceder ciertas cosas y empieza a decir: bueno, esta de la herencia, ¿qué quiere decir? ¿Qué tengo que hacer? Como ¿por qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué me toca de mi parte? Y el Señor dice: bueno, el Espíritu Santo, a través del Departamento de Recursos Humanos, nos establece y dice: mira, esta herencia va a implicar ciertas condiciones, ciertas situaciones que quiero que estés listo. Una es horarios. Esta herencia requiere un horario que lo conoceríamos ahora como un 7x24. La herencia de Dios, administrar la herencia de Dios, este trabajo que el Señor nos está dando, requiere de tu tiempo un 7x24. Es decir, todos los días de la semana, todos los minutos del día. No podemos pensar que esta heredad es una heredad en la cual llego y me deleito y me gozo sin tener una responsabilidad. No, hay una responsabilidad, y esa responsabilidad es todo el tiempo, todo el día. Como un doctor que puede hablar en la madrugada, tiene que estar ahí. No puede decir: no, es que espérame, no, tienes que estar ahí. Mateo 28:20 dice el Señor Jesucristo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Y le empieza a dar a usted un pacto y le empieza a decir: no te preocupes, no vas a venir a trabajar solo. Nunca vas a trabajar solo, yo voy a estar contigo todos los días. ¿Ves? Cuando vamos al trabajo y empezamos a hacer cosas, dicen: oye, ¿qué no éramos 20? Nada más estamos 2. Y empezamos a quejarnos. Pero el Señor está ahí. Dice la palabra: donde 2 o 3 estén en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y la heredad del Señor es una heredad en la cual Él dice: no te voy a dejar solo ni te voy a desamparar, yo voy a estar contigo llevando esta heredad. Cuando eres un empleado, sabes que trabajas quizá 40 horas al mes, 48 horas al mes, y vas a recibir un sueldo. Y tu mentalidad siempre va a ser de que quizá en cualquier momento te puedan correr. Vives con temor, quizá porque dices: es que en el momento que mi jefe quiera, adiós. Y entonces ese temor muchas veces te hace esforzarte y quedarte tarde y decir: no, es que dijeron que esto, y estás ahí por temor, y te mueve el temor. Y tu corazón de pronto dices: es que están las cosas difíciles, he escuchado de que la empresa va a cerrar y no sé qué va a suceder en mi futuro. Y nuestra mente es una mente de empleado, de alguien que no controla y no sabe qué es lo que va a pasar. En esta mañana el Señor quiere decirnos y cambiar nuestra mente, dejar de pensar como empleados y que entendamos que ahora somos herederos. Cuando eres el heredero, cuando eres el dueño de las cosas del Señor, pero cuando el dueño te ha invitado a ser parte de esto, yo creo que todos lo saben, es el dicho mexicano, dice: nadie cuida lo que no le ha costado. Pero cuando es tu empresa, los que tienen empresa, levante su mano, negocio o alguna cosa que usted empiece por su cuenta, ¿cuántas horas le dedica a su trabajo? ¿Las 8? ¿6?
Las que se necesiten, digo de 12 a 2, dijo el hermano Leo, ¿verdad? De 12 a 13 horas, ¿no? Cuando tú eres el dueño de tu negocio, créeme que aunque estás en la casa, sigues pensando, oye, ¿qué pasa? Y estás con la pendiente, y voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y tu mente empieza a decir, bueno, es que si no trabajo no como. Es un negocio propio, no va a llegar la quincena o la semana, mes a mes. Tienes que esforzarte. Así en el reino de Dios, en esta heredad, tenemos que tener esa mentalidad. Una mentalidad de saber que tiene que haber un esfuerzo. Y no es un esfuerzo en el cual, digamos, yo vengo al reino de Dios y llego y me siento y me sirven. Quizá al principio, pero este es un tiempo. Jesús a los 12 años no hacía lo que hacía a los 30. Un heredero no hace lo mismo cuando acaba de nacer que cuando tiene 12, que cuando tiene 30. Y el Espíritu está hablando y está removiendo. Y quizá tú dices, bueno, es que yo tengo poco tiempo. Bueno, hay responsabilidad cuando tienes poco tiempo. Yo tengo más tiempo en el reino, hay más responsabilidad en el reino. Y si todavía estás con leche, estás perdiendo la bendición de ser un heredero. Y quizá para decirle a los muchachos, imagínate que tienes un Ferrari, pero el Ferrari lleva la condición de la licencia, pero tú quieres seguir jugando con tu Xbox. Ya está el Ferrari listo para arrancarlo, pero tú no quieres dar el siguiente paso. Yo me conformo con el Xbox. Amén. Cuando entendemos que Dios nos acepta en el reino y nos da la adopción y nos da el Espíritu y nos dice, bueno, ven para acá, ahora eres mi amigo. Sí vas a ser mi siervo, pero vas a ser mi amigo y yo voy a confesarte los planes que tengo. ¿Qué le suena a eso? Una junta estratégica de negocio. Estás hablando con el dueño. Ya no estás ahí abriendo la puerta. Estás hablando con el dueño. Y el dueño te va a decir, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer una estrategia. Este es el tiempo de salir, este es el tiempo de tocar, es tiempo de quedarse. Y te va a decir, ¿estás siguiéndome? Sí, estoy siguiéndote, Señor. Lo que te mueve es lo que yo quiero hacer. Y déjeme decirle algo. Incluso usted le puede sugerir cosas a Dios de su corazón. Y cuando estamos en la adoración, como estábamos hace unos momentos, cuando nuestro corazón está unido en adoración al Padre y decimos, Padre, bésame con besos de tu boca, yo quiero estar en tu presencia, estar en tu regazo. Hermano, en una empresa jamás usted va a poder sentarse en el regazo del dueño. Y si lo hace, cuidado. Cuidado, dígaselo al que más confianza le tenga, su pastor. Pero delante de nuestro Padre podemos recordar y decir, mira, Señor, antes de que empezamos a ver cosas de negocios, déjame adorarte, déjame pasar tiempo contigo. Y el Señor dice, ven. Y te sienta en su regazo y escucha su voz. Y no está tu espíritu empresarial pensando, Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Y la victoria y los alcances y el territorio y el terreno y el templo. Vamos a pasar tiempo juntos. Lo demás va a llegar. Pero no olvides de pasar el tiempo, porque ahora es hijo, es mi hijo. Y nada llena más el corazón de un padre que este tiempo con su hijo. No es un tiempo en el cual tú pides y pides y pides, sino es un tiempo en el cual disfrutas la presencia de tu Padre. Y el Padre se deleita y se agrada de que estés con Él. Y esto nos lleva rápido, no quiero pasar mucho tiempo ahí. Tenemos el Evangelio, la enseñanza acerca del hijo pródigo. Dos hijos, dos herederos. Uno, la empresa que el padre le estaba dejando, él dijo, échame mi herencia y me voy. Y se fue. Y el otro se quedó, pero su corazón, usted lo sabe, no era el correcto y no podía disfrutar. A veces nuestra actitud como herederos es que estamos en casa, pero no estamos disfrutando la bendición de estar en casa. Estamos pensando, es que aquel, mira, no vino el domingo, seguro se fue a ver una película o algo y no me invitó. No disfrutas estar en la casa. Y otros no, dicen, yo me quiero ir, yo quiero andar afuera y probar y la heredad y todo. Son dos maneras de administrar la herencia que Dios te está dando. Aquí vamos a ver cuál es la manera correcta de ser un heredero. No hay peor cosa, como le dije, tercera generación, se acaba la heredad. Se acaba. Por mucho que tengas, si no tienes una buena administración, se termina el negocio. Pero cuando venimos al reino, dice Señor, no te preocupes porque yo te estoy dando mi espíritu a tu corazón para que digas, Abba Padre, y siempre estés cercano. Siempre va a estar la puerta abierta para Dios, para ti delante de Dios. 7 funciones
cuando venimos a una heredad, podemos tener esta imagen de decir, bueno, ya heredé $1,000,000, ahora me voy a vivir por el mundo y andar viajando y de vacaciones, o ya no voy a trabajar jamás. Bueno, déjame decirte que el reino de Dios es un reino en el cual nosotros desarrollamos funciones. En un trabajo tú desarrollas funciones. Es decir, no te trajeron nada más para que estés en la puerta, a menos que vayas a ser portero, ¿verdad? Entonces tienes que estar ahí, pero tienes que desarrollar una función. En el reino de Dios, la primera función, hay muchas funciones, pero voy a listar nada más 3. El Señor nos llama a que seamos imitadores de Él. Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo va a aprender el hijo, el heredero, a hacer las cosas bien? Viendo a su padre. ¿Qué es lo que el padre hace? ¿Qué es lo que le mueve? ¿Cuál es la pasión del Señor? Las almas. ¿Cómo es que el Señor las ama? Vamos a estar cercanos a Él. Usted sabe cómo es el ejemplo de Jesús. El Señor andaba, enseñaba a los discípulos y le decían, es la enseñanza. Hago, ustedes ven, ahora están listos para hacerlo. El Señor no ponía cargas que Él mismo no estuviera llevando. Entonces en el reino de Dios las heredades también permiten eso, que seamos imitadores del Señor. ¿Cómo vamos a poder ser ejemplo? Yo puedo voltear a ver a mi hermano y digo, no hombre, que está aquí al lado dice que es hijo de Dios, pero aguas. No estamos llamados a imitarnos unos a otros, sino imitar a Dios. Porque puedes cometer el error de estarte comparando con el de al lado, y en una de esas puedes decir, yo estoy arriba, ojo, y hay en tu corazón algo incorrecto. Sed imitadores de Dios. Otra función básica: en el reino como heredero tú te has llamado a amar al prójimo. Juan 15:12: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Función en la empresa de Dios: amar. La empresa de Dios es amar. Dilo, la empresa de Dios es amar. Cuando usted quita el amor de cualquier iglesia o de cualquier grupo que se diga que busca al Señor, aquello se vuelve hombre, aquello se vuelve humanidad, aquello se vuelve carne y está llamado a perder. Pero cuando el amor del Señor está inundando y es como un río que está fluyendo y está nutriendo la iglesia y está nutriendo su corazón, y usted anda en amor, está caminando en la verdad y está cumpliendo la empresa de Dios. Está haciendo lo correcto, no está despilfarrando, está administrando la herencia del Señor. Tercera función: estamos llamados a ser reconciliadores con el mundo. Reconciliaciones del mundo con Dios. Segunda de Corintios 5:18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si yo rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Uno de los objetivos principales, de los más importantes, reconciliar. Qué difícil es reconciliar a la gente cuando está peleando. Así les ha tocado de repente, sobre todo quizás los pastores, cuando ves una pareja y están dándose con todo, y de pronto ya sabes que es que el amor del Señor tiene que estar ahí y reconciliar. O ves a nivel personal, tenemos una situación difícil con un hermano, con un vecino, y ves pasan años y no la tratamos. Es difícil reconciliar, es difícil volver a sacar aquello, pero déjame decir algo: es necesario reconciliar. Cuando usted reconcilia, está tomando el lugar del Señor y está diciendo a la gente: mira, no importa lo que haya pasado, el Señor te ama. No importa lo que haya sucedido, el Señor tiene planes para tu vida. Y la gente puede alegar y puede decir: no, es que tú no sabes lo que yo he pasado. No importa, el Señor no está enojado contigo, aunque tú lo creas, aunque tú creas que es así. El Señor te ama. Y empezamos a ser un heredero que ministra los bienes de Dios para con la humanidad, que no está tirando lo que tiene, y que no es como aquel que tuvo una riqueza y puso y la escondió, y cuando vino el Señor dijo: aquí está lo que era tuyo. No, el Señor no quiere eso. El Señor quiere multiplicación, una multiplicación de reconciliación. Y mire, si usted no es una persona reconciliadora, vaya a la presencia de Dios, vayamos a la presencia de Dios, porque debe ser una característica. Personas que reconcilian, no personas que le agregan más discordia a la situación. Hay gente que en el evangelio, en algunas iglesias, no en esta, se vuelven demasiado conocedores de la palabra, y lejos de acercarlos al Señor, le levanta barrera y le dice: ¿sabes qué?
no, es que tú tienes que estar limpio antes de presentarte delante del Señor. Tienes que hacer aquello y ta. ¿Qué es lo que dice el Señor? El Señor acepta al menospreciado. Si tu boca confiesa a Cristo el Señor, serás salvo. Empieza con una fe, empieza con un corazón abierto, no con trabas. Estamos en este trabajo, decimos, bueno, ya entiendo las funciones, ya sé lo que tengo que hacer. ¿Quién es el jefe? ¿A quién le tenemos que reportar? ¿Estoy solo? No. Hay un organigrama, hay una estructura dentro de la iglesia. Efesios 5:23, léalo ahí en su Biblia, dice: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo Salvador de la iglesia, Cristo como cabeza, Cristo como máxima autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad de esta herencia que tenemos? Es el Señor. Ojo, algunas veces creemos que nosotros llevamos el reino de Dios y que es en nuestras fuerzas y que es en nuestro fluir o en nuestro andar. No hay cosa más equivocada que eso, porque es de Dios la obra. Es de Dios la obra. Y si el Señor fluye a través de nosotros, a través de su iglesia, una iglesia poderosa, pero no vayamos a perder la pisada de creer que somos los dueños. No, el dueño es el Señor. Somos herederos, administradores de lo que el Señor nos está dando. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Dice la palabra, bueno, Dios es invisible, pero a veces decimos, yo quiero aquí en la tierra, ¿a quién voy a seguir? O todos somos Rambos, cada quien va a hacer lo que quiera. No, cada quien va a ir a la Biblia y va a tener una interpretación de ella y va a creer lo que quiera. No, vamos juntos como iglesia nutriéndonos. Y el Señor ha establecido un cuerpo, amén. Y ha establecido una hermosa familia en la cual podemos venir y congregarnos. Por eso es importante que no perdamos la oportunidad de cuando estemos, haya reuniones, venga hermano, de veras. Decimos, no pasa nada si no voy. No, sí pasa. Sí pasa, cuando estás perdiéndote de una bendición que Dios tiene para ti en la palabra. Y puede ser que esa palabra que venía ahí iba a darte una instrucción específica el Señor, y tú te la estás perdiendo. Y es como cuando alguien te va a dar un trabajo y tú dices, bueno, sé que tengo que entregar un paquete, pero el día que me iban a decir dónde entregarlo no fui. ¿Qué vas a hacer con ese paquete? No vas a saber a dónde llevarlo. Entonces es importante esto, que sepamos que estamos en una iglesia, que tenemos un cuerpo. Dice Efesios 4:11, y Él mismo, hablando de Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Primera de Corintios 12:28 también dice, y a unos Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Todos tenemos participación en la iglesia, hermano, A veces decimos nada más el pastor es el que tiene que hacer la obra. No. Y ahora decimos, bueno, el equipo pastoral. No. Todos tenemos una función dentro del cuerpo. Todos. Dígame, yo tengo una función dentro del cuerpo. Dígalo, yo tengo una función dentro del cuerpo. Hay una estructura que el Señor ha puesto para nuestra bendición. Pastores, líderes, maestros que nos enseñan cómo ir adelante en esta empresa. Pero es importante que tengamos presente esto y que sepamos vivir bajo autoridad. Y uno dice, bueno, oye, pero ¿cómo voy a saber cuándo ministrar y yo cuándo orar? ¿O cómo voy a saber cuándo debo de predicar? ¿O cómo debo de saber cuándo debo de compartir? ¿Quién me va a enseñar? Déjeme decirle algo, la mayor y la única guía que tenemos como herederos de Dios, ¿cuál es el testamento más claro que tenemos de la voluntad del Padre para nuestra herencia? Es la palabra del Señor. Incluso usted sabe, la Biblia está dividida en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué es un testamento? Lo que deja a alguien. ¿Para quién? Para sus herederos. Pero si usted no conoce el Nuevo Testamento, va a empezar a decir, oye, pero ¿cómo lo voy a hacer? Léalo, lo invito, lea, escudriñe la palabra. Ahí está lo que el Señor quiere para usted. ¿Cuál es el manual de capacitación? Escudriñar las escrituras, dice el Señor, Juan 5:39. Escudriñar las escrituras. Y aún así, si decimos, es que no entiendo, pídale al Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y mire, aquí empieza a tomar esto forma.
Hace rato les decía yo que cuando eres empleado tienes temor que te corran. Déjame decirte algo, en el reino de Dios, cuando eres un heredero y estás caminando con el Señor, esos temores se van. El amor echa fuera el temor. El sabernos hijos del Padre, el saber que esa relación con el Señor ya no debe de dejar lugar a temores en nuestra vida. Si todavía hoy estás batallando tú con algún temor de decir, Señor, es que quizás si yo te fallo, mi salvación, mira, pídele, ve con el Señor, ve con el Padre, ponte a cuenta de ese Señor, pídele perdón, no mientas. Y el Señor, que es justo para perdonarte, te extenderá su perdón. Pero no te quedes ahí en medio con temores. Ya no eres un empleado, eres el heredero. Tienes que vivir como un heredero. Hebreos 13:17 dice la palabra. Voy a evitar que lo lea porque eso sí necesito que usted lo vea. Hebreos 13:17. Y el que lo tenga, el que lo encuentre primero, si lo puede decir con voz fuerte para que lo escuchemos los demás. Hebreos 13, verso 17. Amén. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y van a decir, el pastor te dio ahí una comisión, ¿verdad? Lo bueno que está aquí el pastor, ¿verdad? Es un llamado de parte del Señor. El Señor ha establecido autoridades y tenemos el privilegio de poder tener pastores. Créanme que hay, no voy a ir más lejos, aquí en mismo Monterrey hay congregaciones que llevan años sin tener un pastor. Y el Señor ha provisto un pastor con un corazón de siervo, de maestro, con dones, con ese cuidado paternal para nuestra vida. Por eso sí, Señor, gracias, porque en esta herencia tú me has dado un papá, me has dado un pastor, ese que va a velar por tu alma. Entonces, esto es muy fuerte y necesito que lo entendamos, porque en el trabajo hay muchas veces que nosotros a nuestro jefe directo, digamos que no es nuestro mejor amigo. Es más, si es tu amigo, ten cuidado, porque algo de estar chueco. Tenemos problemas con ellos y muchas veces ese ambiente laboral lo queremos traer a la iglesia y decimos, oye, es que de lejitos, al pastor de lejitos. Rompa eso, hermano, acérquese con su pastor, ábrele su corazón, pídale. El interés de los pastores es velar por su alma. ¿Cuál es el alma? Todas tus emociones, todo tu corazón, tu pasión, las dudas, las inquietudes. Acérquese con sus pastores, dele gracias a Dios por ellos y sujétese a lo que le diga. Puede decir, yo le escucho, pero hago lo que quiero. No, escuche su consejo, sígalo y va a encontrar bien. Y vamos, ya estamos llegando a la última parte, hermano, no se preocupe. Ok, ya entendemos lo que el rol, ya entendemos lo que tenemos que hacer, una función, un orden, una estructura. ¿A quién le tenemos que rendir cuentas? Y ahora empezamos a decir, bueno, ¿y dónde empieza mi heredad? Ya empezamos, así como dicen muchos, con las moscas y como la Cheyenne. Y la Cheyenne, todo está muy bien, pero ¿dónde está la Cheyenne, verdad? La heredad del Señor, hermano, prepárese. Es una heredad que va a empezar con su familia. Va a empezar a tener control, no un control humano. Va a empezar a cederle ese control a Dios y va a empezar a ver la obra de Dios en su familia. Y su primera heredad la va a poder disfrutar. Va a poder disfrutar a sus hijos, va a poder disfrutar a su esposa, a su esposo. Señor, esta heredad te la voy a dar. Empieza con tu familia y voy a empezar a extender. Y ya que ves que soy bueno y estás pudiendo llevar adelante esta heredad, ahora te voy a empezar al siguiente paso. Te voy a extender a tu trabajo. Vas a empezar a ver cómo la heredad del Señor te va a alcanzar y la bien, la misericordia del Señor te van a empezar a alcanzar en tu trabajo. Y empecé a decir, ahí viene la Cherokee. Y la heredad del Señor te va a llevar a que empieces a tener heredades, a poseer la tierra. No una tierra física, una tierra espiritual, hermano. Vas a empezar a tener autoridad espiritual sobre tu colonia, sobre tu ciudad y sobre naciones. Amén. ¿Lo crees? Y vas a empezar a decir,
Fíjate que en Menelo yo he tenido quisiera conocer Brasil, y sobre todo muchos van a decir el año pasado, conocer Brasil. Déjame decirte algo, joven. Cuando tú estás así caminando en este orden del Señor, prepárense, van a empezar a viajar a países. Pero no van a ir con su fotografía nada más para subirla para el Face. No, van a ir con Biblia en mano y van a empezar a proclamar en esos lugares salvación y vida eterna en lugares donde ustedes no han pensado ahorita ni siquiera. Y van a decir, oye, ¿quién va a pagar los viáticos? El dueño de todo. Y van a decir, oye, mis abuelitos, ellos salen de un rancho, ellos nunca salieron más que allá. Sí, pero a ti, a tu generación, el Señor le está dando la oportunidad de saber ser herederos. Ellos no conocieron la herencia, vivieron y murieron sin conocer una revelación del Señor. Pero a ti Dios te está dando la oportunidad de que sepas que el Señor te va a extender y te va a dar esa bendición como heredad, porque tu corazón está con el Padre, porque el Señor sabe que no lo vas a tomar como el hijo pródigo para irte a correr y decir, ay Señor, gracias. ¡Pum! Es una herencia que administras y que vas a ser responsable de ella. Oye, y esto del reino de Dios es nomás el domingo, porque si es el domingo 2-3 horas, pues a lo mejor sí le entro, ¿verdad? Pero te tengo sorpresas. El reino de Dios es un reino que se vive todos los días, porque el Señor trabaja todos los días y en todo lugar, y su gloria se va a manifestar en todo lugar, y donde tú estés y tu pie pise, la presencia del Señor va a estar, y tu vida va a establecer un momento, y el reino de Dios va a empezar a manifestarse en ese lugar. En todo momento, en todo tiempo, en todo espacio, tu vida proclamará la gloria del Señor. Amén. Porque eres un heredero. ¿Y cómo andan los herederos? ¿Con una mano adelante y atrás? No, un heredero se ve y se sabe y dice, yo soy hijo del Dios y aquí estoy y puedo estar batallando, pero yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios, porque todos los días son laborables. Dice el Señor, usted recuerda ese pasaje cuando le juzgaron por sanar a alguien en el día de reposo, y le juzgaron fuertemente, y le dice el Señor, bueno, es que Juan 5, 17 y 19, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo que levantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Herederos que siguen el ejemplo de su Padre. Quedan 2 puntos, hermanos, ya voy a terminar, no se desespere. Usted sabe que en todo trabajo de pronto hay evaluaciones que van a revisar su trabajo, ¿verdad? A ver cómo estás haciendo, a lo mejor una vez al año. Y hay unas que le llaman evaluaciones, creo que 360 grados, es decir, que le preguntan a tu jefe, es decir, hacia arriba, le preguntan a tus compañeros, y si estás bajo autoridad, gerente o algo, le preguntan también a tus empleados. Entonces el departamento revisa y dice, a ver, ¿cómo te evaluó tu jefe? ¿Cómo te has portado con tus coiguales? ¿Y cómo te has portado con los de abajo? Déjeme decirle que la evaluación que el Señor hace también es una evaluación que va en ese sentido. Muchas veces decimos, yo nada más le rindo cuentas a Dios, y los hermanos que están así como que a la par, no me importa su vida. Ojo, nuestras acciones están siendo evaluadas por el Dios que nos dio la heredad. Somos evaluados por el Señor, y es pesado nuestro corazón. Efesios 5:2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, puede decir ouch, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Por esto, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos, dice el Señor, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable delante del Señor.
Y termina diciendo: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Amén. Esto repásalo en su casa, este pasaje. Muchas veces creemos que porque somos herederos podemos hacer de nuestra vida y hablar lo que queramos hablar. Déjeme decirle que no. Aquí la palabra es muy clara respecto a decir qué es lo que platicamos. Y la exhortación, hermano, es fuerte porque muchas veces nuestras pláticas dentro de la iglesia, lejos de glorificar a Dios, no podemos decir lo desglorifican, pero no lo honran. Hermano, procure de verdad, cuando se junte, sí, podemos hablar de la familia, de los hijos, pero reconozca a su Dios en medio de esa conversación. Y si estás juntándote con alguien que lejos de que hable de las cosas de Dios te empieza a salir 2 que 3 demonios cuando está hablando, dice ahí, incluso repréndele. Porque de repente yo me acuerdo con los jóvenes, que en aquel entonces, ya todavía estoy joven, ¿no? Pero me acuerdo que decían, empezaban, oye, no, y empezaban a decir, querían decir una maldición, pero no es la primera sílaba y la primera, es que hay, y es que hay, y empezaban a decir, y se empezaba, déjeme decir algo, dentro del ambiente de la iglesia. Y de repente, oye, ¿qué dijiste? No dije nada, porque nada más fue el principio, no la terminé de decir. Cancelemos toda mala palabra de nuestras conversaciones. Que nuestro fluir sea un fluir de agua limpia, no de agua sucia, muchachos. En santidad. Hombres, mujeres, casados, de repente las conversaciones en la escuela, en los kinderes, con los vecinos, te empiezan a contar todo lo que traen ahí de su familia y todas estas situaciones, y tú las tomas y dices, no, déjale platico a un hermano, pero no platicas para ponerte a orar, platicas y la otra persona dice, oye, pues ¿qué me estás platicando? Tengamos cuidado con lo que compartimos. Somos herederos del Señor y vamos a ser evaluados por el Señor y vamos a ser puestos a la luz y va a ser manifiesto todo lo que hagamos, para bien o para mal. Tenemos que comprobar lo que le agrada al Señor y en esto andar. Vamos a terminar el último punto: plan profesional de vida. ¿Qué es esto? Toda empresa traza para la gente que va empezando un plan de vida, un plan de carrera. Es decir, puedes empezar a lo mejor como un mensajero, pero le echas ganas y luego ya vas a ser un auxiliar, le echas más ganas y a lo mejor ya eres encargado de un área y de pronto vas subiendo y a lo mejor vas ascendiendo. Déjame decirte algo, en el reino de Dios también hay un plan de vida, también hay un plan de carrera. Dios no está en nosotros pensando que todo el tiempo estemos nada más sentados recibiendo. No creas que Dios tiene un ministerio de calentador de bancas. Y ahora que viene el frío, ¿verdad? El propósito de Dios para nosotros es un propósito que va en aumento. Dilo, el propósito de Dios para mi vida va en aumento. Dios está buscando hombres con un carácter, con la madurez, con la humildad, con la disposición correcta. Jesucristo, cuando se levanta en la sinagoga y habla el rollo y empieza a leer Isaías, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, está en una edad madura. ¿Por qué madura? Porque empezaron a refutarle, pero él sabía que lo que estaba leyendo, eso era la verdad. Él era la manifestación de Dios. Cuando tú no estás maduro y tomas una postura y te quieres hacer el fuerte, pero no estás maduro, alguien llega y te refuta y te vas como perrito con la cola entre las patas, porque no estás maduro. Entonces el Señor está buscando tener un carácter, formar un carácter en nosotros. Primera de Corintios 13:11 dice el apóstol Pablo: yo hablaba como niño. Hay un tiempo que hablamos como niños espirituales, donde empezamos a decir, bueno, yo empiezo a decir las primeras palabras: salvación, redención, el Señor me ama, el Señor es bueno. Sí, pero hay un proceso y empezamos a crecer y empezamos a conocer que el reino de Dios es servicio. Empezamos a conocer que el reino de Dios se manifiesta también en entrega. Y empezamos a ver que, oye, hace falta mover gente a Juárez, necesitamos choferes. Y empiezas a ver que, oye, tenemos que desarmar las bocinas. Pues ¿qué nos supone que los músicos desarman? Empiezas a entender que hay responsabilidades dentro incluso de la iglesia. Cuando somos formados así, hermanos, en un plan de servicio, en un plan de vida que es basado en el servicio, entendemos que el Señor está formando en nosotros a través del servicio una estatura perfecta. ¿Cuál es la estatura? Cristo. El mayor ejemplo que tenemos de servicio en el Señor.
Efesios 4, 13, 15 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿A quién está hablando? A toda la iglesia. Una misma fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crecer, hermanos, estamos llamados a ser herederos que crecen, herederos que empiezan a caminar con el Señor y empiezan a entender el propósito del Señor y empiezan a decir: yo tengo un propósito en la vida. Ya no soy un niño fluctuante. ¿Por qué? Porque puede quizá tu vecino, alguien que tú conozcas, llegarte con alguna doctrina quizá diferente. O es que, ¿sabes que en nuestra iglesia hacemos esto, ¿no? En nuestra iglesia hacemos aquello. Y tú empiezas a decir: oye, ¿y por qué nuestra iglesia no? ¿O por qué nuestra iglesia aquello? Y empieza tu corazón a albergar dudas y no te acercas al pastor para preguntar. Esa es la palabra, para que no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es uno que fluctúa? Uno que está y que no está. Un domingo sí, dos no. Camino con el Señor y me regreso 2 pasos para andar en el mundo. No, es alguien que está firme, que está creciendo, que está tomando el peso, que está tomando la altura y que sabe qué es lo que tiene que hacer. Voy a invitarlo. Vamos a leer este último pasaje juntos. Efesios 1, del 3 al 14. A ver si me lo pueden poner aquí en la computadora. Efesios 1, verso 3. Y vamos a leer juntos hasta el verso 14. Amén. Cuando leemos este pasaje, hermanos, y nuestra mentalidad es la de un empleado, lo vemos de cierta manera. Pero cuando sabemos que somos herederos y que somos parte de los herederos del reino de Dios, estos versículos toman un significado más profundo. Pero es importante que ahora que diga: yo soy un heredero de Dios, vea este pasaje y empiece a decir: esto es a lo que el Señor me está llamando. Amén. Dice el Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer todos juntos en voz alta. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Cuando un heredero sabe cuál es su posición y todo el tiempo tiene esto en su mente, sabe que todo es del Padre, y para alabanza de Él todo es por su gracia, por su favor, por lo que el Señor ha hecho, hace y por lo que hará. Y entendemos que el Espíritu Santo nos ha sido dado como unas arras. ¿Qué es unas arras? No está por acá, Sam, allá.
anda por atrás. Es esa promesa que le da el desposado a a su próxima esposa para decirle: me voy a casar contigo, no me voy a ir, voy a estar aquí. Y ya una vez casado, esa promesa de pacto, el Espíritu Santo ha sido dado a su vida, hermano, como la mayor herencia que puedes tener. El Espíritu Santo. Y dice la palabra que el reino de Dios se manifiesta en gozo, paz, a través del Espíritu Santo. Voy a invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a terminar aquí. Y quiero que por un momento pienses